Bueno, aquí estamos de nuevo y les saludamos a todos los hermanos y amigos. Eh, una vez más estamos aquí en esta conexión a través de las redes. Y en esta ocasión no voy a seguir hablando del tema de Génesis que veníamos trayendo, porque ahora en estos días de Semana Santa, y también quiero pedir disculpas a hermanos que me pidieron que subiera algo en Semana Santa, y de veras que no pude. Ha sido mucha la presión con el tiempo. Hemos estado orando mucho por toda esta situación que ustedes saben que está sucediendo en el mundo con el coronavirus y demás. Y la verdad es que hemos estado atendiendo personas y hemos estado también estudiando, preparando materiales, y quería haber subido algunos videos, pero me fue imposible totalmente. De hecho, hemos dedicado mucho tiempo a la oración, y entendimos que era lo principal, a lo que más debíamos centrarnos. Y entonces, bueno, pues lo lamento, pero no pude subir nada en Semana Santa. Ahora, algo de lo que compartimos en Semana Santa lo quiero compartir ahora. Y yo quería hablar de algo que realmente creo que es inquietante cuando vemos cómo esto pues abunda en las redes. Y es el tema de la adoración al Cristo verdadero. Es el tema de la identidad del verdadero Cristo y el gran peligro que existe en adorar a un Cristo que no es el verdadero Cristo, porque entonces ese Cristo o ese Jesús, como es un nombre que prefieren muchos, Jesús, pues se convierte precisamente en un ídolo, porque no es precisamente el Jesús que las Escrituras nos dicen. Y de esto queremos hablar en estos momentos. Así que yo les invito a leer allí en el libro del Éxodo, primeramente. Tenemos aquí en el capítulo 32, hay un acontecimiento muy importante. Israel andaba por el desierto. Es el momento donde están allí en Sinaí, y donde Dios va a entregar la ley, y se están preparando con una serie de acontecimientos, un monte echando humo. Moisés sube a la cima del monte, y el monte Sinaí está tronando y echando humo y fuego, y ellos ven que Moisés sube, y Moisés estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios allá en la cima del monte. Ellos habían visto muchos milagros, habían cruzado el Mar Rojo, habían visto la mano de Dios con ellos salvándolos, habían visto los prodigios, pero por el simple hecho de que Moisés estuvo 40 días ausente, y ellos vieron aquella bola de fuego y Moisés entró allí, tal vez pensaron, bueno, lo quemó el fuego, se desapareció, se perdió, ese no viera más. Inmediatamente hubo una intención de rebeldía en el corazón del pueblo. Y la rebeldía se manifiesta en ellos de una forma casi imperceptible, pudiéramos decir. Vamos a leer allí y vamos a ver lo que sucede. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo:
Mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí vemos que ellos habían sido sacados de Egipto por mano milagrosa, por la mano poderosa de Dios. Y mientras ahora Moisés está recibiendo las instrucciones de parte de Dios allí en la cima del monte, ellos deciden que Moisés probablemente ya no va a seguir, desapareció, se lo tragó Dios allá, el fuego lo consumió, algo le pasó. Había que resolver el problema, había que continuar, estaban ahora en el desierto y ellos necesitaban un Dios. Pero lo interesante es que ellos no dicen aquí, vamos a adorar a Asera, que era una de las diosas de la época, o vamos a adorar a, no sé, cualquier otro dios. Había muchos dioses, sino que ellos dicen que van a adorar a Jehová y que ese fue el Dios que los sacó de Egipto. Ahora, cuando Dios le da el tabernáculo y da toda la descripción de lo que era la adoración que Dios quería que ellos hicieran, había una serie de animales y esos animales había que ofrecerlos, había que sacrificarlos, y entre esos animales había también becerros. Habían varios tipos de ofrendas, estaban las ofrendas de paz, estaban los holocaustos, y dice el texto, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Entonces el pueblo aparentemente estaba haciendo algo bien, porque Dios había dicho que hicieran holocausto, habían dicho que hicieran ofrendas de paz. Ellos estaban adorando supuestamente a Jehová que los sacó de Egipto. Y dice también, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ellos hicieron una fiesta. Dios dice, cuando Dios manda a Moisés a que le diga a Faraón que saque a su pueblo, Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo a hacerme fiesta en el desierto. Entonces, dentro de la adoración estaba también el concepto de hacer fiesta para Jehová. Y aquí tenemos, todo parece que ellos están adorando a Jehová, que ellos están haciendo las cosas correctas. Después de todo, Moisés había desaparecido, ahora no había quien diera las orientaciones. Y dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti haré una nación grande. La reacción de Dios ante esa supuesta adoración a Jehová, esa supuesta fiesta para Jehová, es una reacción de una ira muy grande. Esto ha enfurecido a Dios. Y él dice aquí algo interesante, porque una de las cosas que Dios menciona mucho en el Antiguo Testamento, él le dice a Israel, tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Yo te formé. Yo te saqué de Egipto. Yo soy tu Dios. Hay una expresión de amor, de identidad de Dios con su pueblo, con Israel. Pero en este pasaje es como si Dios
se sintiera, hay un sentido aquí como, mira cómo le dice, desciende porque tu pueblo que sacaste. Ahora, este era el pueblo de Dios, era su pueblo. No, en realidad no era el pueblo de Moisés. Y dice que sacaste, sí, Moisés lo sacó porque iba el líder humano, pero quien sacó realmente al pueblo fue Dios. Pero Dios se habla aquí de una forma como el que está herido, como el que está resentido. Una expresión aquí, este es tu pueblo, tú lo sacaste, como decir, no es mío. No se identifica, es como alguien que se siente herido, se siente ofendido y reacciona de esta manera. Y bueno, después tenemos que Moisés va a hacer una intercesión por el pueblo. Tendríamos que entender que Moisés es un tipo o figura de Cristo en este pasaje. Pero lo vamos a dejar ahí porque no podríamos desarrollar este tema. Pero lo cierto es que adorar a Jehová, adorar a Dios, de la forma que Él no ha dicho que lo adoremos, lo ofende, lo irrita, lo provoca ira, y una ira tan grande. Él dice aquí, él dice que yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esa expresión quiere decir de cocote duro. Es un cocotudo, es una persona muy dura, terca. Ese pueblo es terco. Entonces, hay otra expresión aquí terrible, y es que Dios dice en versículo 10, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Esto da la idea de un chorro de fuego. Los quiere derretir, los quiere consumir, los quiere desaparecer, y por la intención se ve que no quiere dejar a ninguno. Tiene la intención de barrerlos a todos. Entonces la adoración falsa, aunque nosotros pensemos que estamos adorando al mismo Cristo, si no lo adoramos de la forma que Él ha mandado, tenemos una imagen de Cristo, un Cristo falso, un Cristo que es un ídolo, un Cristo que no es el verdadero ídolo. Entonces este es el primer principio que queremos dejar aquí. Cuando vamos al Éxodo 20, allí leemos los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que Dios pone de esta ley, que son las 10 órdenes fundamentales de toda la ley de Dios, es no tendrás dioses ajenos. Después dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él dice aquí que Él va a tener en cuenta incluso sobre los hijos y los nietos a los idólatras. Si adoramos dioses falsos, si nos hacemos imágenes, Él lo va a tener en cuenta. Ahora, cuando Él dice no te harás imagen, esa imagen puede ser una imagen de un muñeco de yeso, un muñeco de madera, de metal, de oro, de lo que sea, una cadena. Pero también puede ser una imagen mental. Puede ser una idea equivocada acerca de Dios. Yo me imagine a Dios de una forma que no es. Después dice también, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Y esta es otra advertencia, otra palabra dura.
no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces Dios está diciendo primero, allá en el pasaje que vimos, los voy a consumir. Aquí dice, voy a tenerlo en cuenta sobre los hijos de los hijos. Yo voy a juzgar eso. Después dice, no daré por inocente, Dios no va a dar por inocente, es decir, no lo va a pasar por alto. Esa palabra que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, esa palabra en otra versión se traduce, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos. En otra versión dice, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Es decir, Dios no tolera, Dios no dará por inocente al que se ponga a adorar a un Dios falso. Pero ya habíamos dicho que un Dios falso pudiera ser aún una adoración a Cristo que no es el Cristo verdadero, el de las Escrituras. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que quizá el ídolo que más se menciona y más terrible que aparece es el dinero. Y vemos que el dinero tiene muchos problemas, trae muchos problemas a la sociedad, muchos problemas a las personas. Allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Estoy leyendo en la Reina Valera. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la Biblia de las Américas dice, y se torturaron con muchos dolores. Entonces, por haber amado al dinero, por haber seguido el ídolo dinero, pues algunos cayeron en tentación, se fueron de la fe y dice que ellos mismos se torturaron. Vino por el amor al dinero mucho dolor a su vida, muchas desgracias, se apartaron del camino. La idolatría es algo muy peligroso. Y vemos que el avaro, porque Dios no dice que el dinero sea malo. Dios dice que es mala la avaricia. Aquí en Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, yo he visto disciplinar personas en las iglesias por fumar, por acostarse con una pareja que no es su matrimonio, no es su cónyuge, es decir, por fornicación, por diversas razones, pero nunca he visto disciplinar a nadie por ser avaro. Y la Biblia dice aquí que los avaros no heredarán el reino de Dios y de Cristo, no tienen herencia. Y está junto el avaro con el inmundo y con el fornicario. Entonces la avaricia, adorar al Dios dinero, es un gran peligro y es algo muy, muy terrible. Bueno, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y él dice allí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez dice aquí que la avaricia es idolatría, es una forma de idolatría. Entonces, bueno, y está junto con fornicación, impureza y pecados graves. Entonces, es interesante que el dinero, el amor al dinero, la avaricia, es uno de los dioses que más se menciona. Y dice allí que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y quizá alguno pregunte, ¿y los hijos de Dios? ¿La ira de Dios viene sobre nosotros también? Bueno, si tú vives adorando al dinero, si tú vives en avaricia,
si tú te mantienes en una conducta que no cambia, que vives constantemente detrás del dinero, eso es lo que está en tu corazón, entonces tú eres un avaro, entonces tú eres un hijo de desobediencia, no eres un hijo de Dios. Esa es la triste realidad. La idolatría es algo muy, muy peligroso, más de lo que podemos imaginar. Y regresando a la idea de que aunque la idolatría, hemos dicho, es algo muy peligroso y es muy malo, el engaño, uno de los engaños mayores de la idolatría es el de adorar a un ídolo que se llama Jesucristo, a un ídolo que se llama Dios. Y digo esto porque cuando yo adoro a un Dios que no es el Dios de las Escrituras, a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, yo estoy adorando a un ídolo. Y esto es peligroso. Allí en Marcos capítulo 7, versículo 20, dice que Jesús hace una lista de las cosas que salen de nuestro corazón. Mira lo que dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Y quiero recalcar que 2 veces Jesús dice que lo que sale de aquí adentro nos contamina. Y esa palabra contamina, la palabra koinonia en el griego significa profanar o hacer inmundo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual. Es decir, como cuando en el templo de Israel se metían un cerdo, si un cerdo entraba o una prostituta, se practicaba prostitución, un ídolo dentro del templo de Israel, estaba contaminando el templo, estaba contaminando a los santos. De esa misma forma, nuestro templo, que es el templo de Dios, si somos cristianos, el templo del Espíritu Santo, pues se contamina por las maldades que salen de nuestro corazón. Ahora, todas esas maldades, la fuente de todas esas maldades es nuestras idolatrías, que adoramos otras cosas que no son el verdadero Dios. Y eso hace que nuestro ser entero se corrompa espiritualmente. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 hay un texto interesante porque Cristo le dice a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí hay 2 cosas nuevas interesantes. Una, la relación que existe entre la fornicación y la idolatría. De hecho, todas las prácticas de idolatría están siempre mezcladas con fornicación, con sexo ilícito. Pero Dios le da esta palabra también un significado espiritual, porque cuando yo adoro a otro Dios que no es al verdadero Dios, yo soy un fornicario. Es decir, yo estoy traicionando al Dios verdadero. Yo estoy traicionando su fidelidad, traicionando su amor y dando mi amor a otro Dios que no es el verdadero Dios. Entonces la palabra fornicación tiene también un sentido espiritual y por eso está conectado. Pero lo que me llama la atención es que él dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, si alguien tiene algo contra mí, y bueno, yo debe preocuparme eso, yo debo ir a pedirle perdón, yo puedo arreglar mis cuentas con esa persona. Pero si es Cristo quien tiene algo contra mí, yo debo estar muy preocupado. Que Dios tenga contra mí es algo muy serio y es algo que yo debo resolver. Entonces, la idolatría hace que Cristo tenga contra mí, es decir, tenga quejas de mí. En Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra vez repite la palabra:
que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez la relación entre la fornicación y los ídolos. Pero Cristo dice, tengo contra ti. ¿Qué tenía? Por causa de la idolatría que estaba dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento hay una advertencia para todos nosotros los cristianos, los que vivimos ahora en estos tiempos, en los fines de los siglos, como lo identifica la Biblia. Hablando de Israel, de lo que sucedió allí en el desierto, dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quién? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las muertes allí dice que murieron en un día 23,000. Y esto por su rebeldía, por su idolatría, por su traición a Dios. Y 2 veces dice, perecieron. Perecieron por las serpientes, perecieron por el destructor, por su pecado. Y después dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, esta frase se repite muchas veces dentro del mundo cristiano. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero ¿cuál es el verdadero sentido que tiene esto? Es que es muy fácil desviarse. Es muy fácil creer que yo estoy sirviendo a Dios y que estoy dirigiendo, por ejemplo, si soy pastor y estoy al frente y yo soy un gran siervo y tengo muchos méritos delante de Dios, cuando en realidad me he llenado de orgullo. Eso pasa muchas veces. Que yo me crea que estoy enseñando Biblia y que estoy enseñando al pueblo de Dios y estoy enseñando de teología y cosas que son de letras nada más, y no estoy llevándolos a amar a Cristo. Si yo estoy enseñando teología y no estoy enseñando a amar a Cristo, a conocer a Cristo, porque a veces ni yo mismo lo conozco. Eso sucede en muchos casos, que el mismo pastor no conoce a Cristo. O puede ser que sea un hijo de Dios, pero esté lleno de teología, de orgullo. Se ha desviado muy sutilmente, pero se ha desviado. Y está entonces adorando a un ídolo, está desviado de lo correcto, y eso provoca la ira de Dios. Por eso es que dice que cree estar firme, porque puedo pensar, estoy muy bien, porque mira mi iglesia que grande está, mira cómo ha crecido. Nosotros sí tenemos la sana doctrina, y cuidado, porque podemos estar hinchados. Y entonces, de nada sirve lo que hemos hecho. El apóstol Juan, en su primera carta, hablando a cristianos que estaban confundidos porque los habían bien enredado con las herejías y una serie de cosas malas que estaban llegando en la época, él termina su carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y así resumen. Pues dice, amén. Así concluye su carta. ¿Saben por qué? Porque la base de todos los problemas nuestros está en nuestras idolatrías, en los engaños que tenemos. Pero la lección que tenemos de aquí es que los ídolos no son algo que nos podemos dar el lujo de permitirnos. No podemos permitirnos los ídolos, tenemos que luchar contra ellos, porque no es grato delante de Dios y provoca la ira de Dios y nos trae problemas, y problemas serios. Ahora, regresando al tema del ídolo llamado Jesús, muy de moda en estos tiempos, y dentro de las iglesias y fuera de las iglesias está ese ídolo por todas partes. Voy a citar un pasaje muy interesante que está en Mateo 7:21.
donde Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora es interesante porque estas personas decían: Señor, Señor. Es decir, ellos reconocían con su boca que Jesús era el Señor. Y él dice: muchos van a caer en esto, me van a decir Señor, Señor. Y ellos dicen: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos están diciendo: nosotros te servimos, nosotros fuimos siervos tuyos, nosotros profetizamos, nosotros predicamos en nombre tuyo, nosotros hablamos de ti, nosotros te honramos, decíamos que tú eras el Señor. Y la respuesta es muy fuerte de parte de Cristo. Él les dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una frase muy fuerte. Hacedores de maldad, váyanse, fuera, no los quiero aquí. Salgan de mi presencia. Es una expresión de ira. Otra vez tenemos que adorar a un Cristo falso provoca la ira, porque lo que esta gente decían Señor, Señor, ellos hacían milagros, ellos hacían profetizaban, predicaban, anunciaban, echaban fuera demonios en nombre de Cristo, pero en realidad de un Cristo falso, no del verdadero Cristo, porque el verdadero Cristo no los conocía a ellos. Entonces yo puedo estar sirviendo a Cristo y que estar equivocado y no ser el verdadero Cristo, no ser el Cristo de la Biblia. Y eso es un serio problema, porque estoy provocando a ir a Cristo, y el día que me presente delante de él me va a botar de su presencia. Y con una palabra muy fuerte: fuera. Esto lo digo porque he visto tantas cosas en internet. Y uno se encuentra un escrito: yo soy Diosito y yo estoy aquí para decirte que yo te amo mucho y que yo tengo el corazón dolido por todas las cosas que están pasando y demás, hablando en nombre del Dios. Y para colmo dicen Diosito, para ponerlo bien chiquito. Hay un gran peligro en hablar en nombre de Dios. Sé que hay cantantes que cantan canciones en nombre de Dios, como si Cristo es quien está cantando, quien está hablando a su pueblo. Cosas que no están en la Biblia, que Cristo no ha dicho. Y él va a pedir cuentas. Dice que que de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres, darán cuenta a los hombres. De toda palabra ociosa, toda palabra de más. Entonces decir que Dios dijo una cosa que él no ha dicho es algo serio. Eso es idolatría. Regresando al texto de Éxodo 32, dice: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Los mismos rituales que Dios había dicho: ofrendas de paz, holocaustos, pero no de la forma que Dios había dicho. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Se levantó a regocijarse, a hacer fiesta. Dios había dicho: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y ellos fueron a hacer fiesta para Jehová. No, no era para Jehová. Era para un Jehová falso, para un impostor. En Mateo 24 Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces puede ser que haya algo que se parece al pastor y que parece que está pastoreando las ovejas, pero que por dentro es un lobo rapaz, un lobo vestido de oveja. Ahora puede ser que alguien nos esté hablando de un Cristo falso. Cuando él dice se levantarán falsos cristos, puede ser un hombre de esos que salen por ahí que se parecen a Cristo, que a cada rato sale uno y tiene un montón de seguidores,
Y entonces se parece al Cristo de las películas ese, y habla con mucha paz, y parece muy santo en lo que habla, se comporta muy suavemente y demás y demás. Bueno, hay varios de esos que han aparecido. Había uno que decía que él era Cristo y el anticristo a la misma vez. Terminó, ya ustedes saben cómo terminó. Pero también un falso Cristo puede ser un muñeco de Cristo, un cuadro, esos que usan las iglesias católicas. Salen las procesiones, salen con un muñeco, y es un muñeco de Cristo crucificado, de Cristo sufriente. Bueno, es una representación del Cristo, es una imagen del Cristo, pero no es el Cristo. Entonces es un ídolo de Cristo. Y por tanto provoca la ira de Dios. Puede ser un cuadro, puede ser un crucifijo con un Cristo. Eso es una imagen. ¿Por qué? Porque no es el verdadero Cristo. Y por eso es una imagen. Es algo falso que se parece, pero no es lo real. Otra cosa, cuando Dios manda a construir el altar allá en el tabernáculo en el desierto, Dios le dice, ahí, por ejemplo, voy a citar Éxodo 26:30, pero lo dice en varios lugares, lo repite varias veces. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Él le dice, vas a levantar el tabernáculo como yo te dije. Yo te doy un modelo y lo vas a hacer exactamente como te lo dije. Eso es un símbolo que significa que la adoración a Cristo tiene que ser como Él ha ordenado. Entonces, cuando yo estoy adorando a un Cristo que no es el Cristo, la adoración que yo hago tampoco es la adoración adecuada, porque no es la que Él ha ordenado. Adorar a Cristo de una forma incorrecta es una forma de ofenderlo. En 2 de Reyes capítulo 21 versículo 8 dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Él dice, yo los voy a bendecir con tal de que hagan todas las cosas que yo les he mandado, no las que no les he mandado, las que yo les he mandado. Podemos adorar a Cristo y debemos adorarlo de la forma que Él lo ha mandado, no de la forma que Él no ha mandado. En Jeremías 7, 22 y 25 dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. Que os mande. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Es como que Dios llama para que se arrepientan y no se arrepienten. En este pasaje vemos que hay un énfasis muy grande de parte de Dios en que se obedezca lo que Él dice y que las cosas hay que hacerlas como Él dice, no como nosotros queremos. En Jeremías 29, 22, 23 dice, y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. ¿Saben qué era eso? Eran dos profetas que se pusieron a profetizar en nombre de Dios y a decir lo que Dios no le había mandado decir. Y el juicio que vino sería que el rey de Babilonia los iba a asar al fuego. Dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. Lo cual yo sé y testifico, dice Jehová,
hablaron palabras que yo no les mandé. Castigo, asados al fuego. El fuego es símbolo de que esto no es un juego, de que la idolatría es algo muy serio delante de Dios. Entonces, hablar en nombre de Dios, cosas que Él no ha hablado, es altamente peligroso. Hacer rituales en las formas que Dios no ha mandado es altamente peligroso. Adorar a Cristo de la manera que Él no lo ha establecido es altamente peligroso. E imaginarnos un Cristo que no es el de la Biblia, y de esto vamos a hablar ahora en lo adelante, es altamente peligroso. Porque ahora vamos a hablar de una imagen, pero una imagen mental de Cristo, y esta es más sutil todavía. Porque normalmente los cristianos saben que una estatua de Cristo, un cuadro de Cristo es idolatría, una medalla con Cristo es idolatría. Pero ¿qué de los ídolos que tenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente? Esto es algo que pasa por alto muchas veces, y los cristianos en las iglesias están llenos de imágenes de Cristo que no es el verdadero Cristo. Y esto yo lo voy a explicar ahora. Vamos a suponer, alguien me dio una ilustración una vez que llamó la atención, porque supongamos que hay un joven que le gusta el asunto de andar con mujeres y tiene varias novias, y él está en esa época en que los jóvenes están quieren disfrutar del pecado. Y él tiene varias novias, y entonces tiene una trigueña y tiene una rubia, y entonces él lanza un piropo a una de las dos por el celular, y le dice, es que esos cabellos rubios, esos cabellos tuyos son como oro que cae así sobre tus hombros. Y resulta ser que se equivocó y le mandó el mensaje a la trigueña y tenía el pelo corto. ¿Qué pasa? Si nosotros describimos a la persona o la tratamos de elogiar, pero no son sus verdaderos atributos, estamos mintiendo, estamos ofendiendo. Ahora, esta ilustración es un poco débil en el sentido de que cuando estamos hablando de describir a Dios y de adorarle como Él no es algo mucho más terrible, es una cosa muy ofensiva. ¿Se entiende cuál es la idea? Si el Cristo que yo tengo, la imagen, la idea que yo tengo de Cristo, tengo de Dios en mi mente, no se ajusta a las Escrituras. Y lo primero que voy a decir de esto es que siempre que yo tenga una imagen en mi mente de Dios, yo lo imagine, estoy pecando. Porque mi mente finita no puede ser capaz de abarcar todo lo que es el Dios de las Escrituras. Porque Dios es infinito. Mi mente finita no puede abarcar al Dios infinito. Por tanto, yo no debo hacerme imágenes de Dios. Estoy pecando, estaría distorsionando a Dios, estaría limitando sus atributos, sus cualidades. Muchos creyentes tienen problemas con la Trinidad, y el problema con la Trinidad es precisamente porque nosotros estamos tratando con un Dios que es infinito, un ser superior a nosotros. No puedo pretender que en mi mente yo voy a encerrar a Dios y dar explicación de todo lo que es Dios, ese ser que llena el universo. Yo no puedo explicar ni las cosas materiales que suceden a mi alrededor. Yo no puedo explicar cómo funcionan las bacterias o los virus, no puedo explicar cómo funciona el cosmos, no puedo explicar cómo funcionan las cosas materiales. ¿Cómo voy a tratar de pensar que yo puedo contener en mi mente todo lo que es Dios? Es imposible. Entonces no debo hacerme imágenes de Dios, no debo hacerme imágenes de Cristo, y voy a hablar de algunas de estas imágenes. Yo recuerdo que una señora que yo le decía de apodo la atea, porque ella se vanagloriaba de ser atea. Y una vez conversando me dijo, ¿cómo tú te imaginas a Dios? Y yo, que casi nunca me he imaginado a Dios, no es lo que más hago. Se me ocurrió decirle así. Después me di cuenta que había hecho muy mal, porque en realidad ella lo que estaba era probándome, porque ella en su pensamiento creía que Dios es solo una idea, es solo una imagen que tenemos en la mente, y por eso me lo estaba diciendo. Pero realmente yo hice mal, porque
yo sabía que nosotros no debemos hacernos imágenes de Dios. No podemos contener en nuestra mente todo lo que es Dios, y eso es pecado. Ahora, cuando yo estaba en la iglesia, de niño, cuando yo era niño, pues no se permitía hacer obras de teatro donde apareciera Cristo. Es decir, no se podía hacer una imagen de Cristo, aunque fuera una representación, porque no era una imagen. Bueno, esto cambió y hoy tenemos un montón de películas y representaciones de Cristo de todo tipo y todo tipo de Cristos. Cristos alegres, Cristos chiquitos, Cristos así, asados, no sé cuántas formas, pero por lo general hay un prototipo de Cristo que deforma la imagen bíblica de Cristo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, películas como la vida de Moisés, el Éxodo, allí tenemos que, si vemos la película, ya es increíble, vemos el mar abriéndose, vemos todos esos efectos, los egipcios maltratando a los israelitas, toda esa parte muy interesante, porque le ayuda a uno a imaginarse, aunque posiblemente era todo muy diferente, pero bueno, por lo menos vemos un espectáculo. Pero el Moisés que aparece en esa película no tiene nada que ver con el Moisés de la Biblia. El Moisés de la película es un Moisés de Hollywood, es una estrella de Hollywood, es uno de los héroes inventados de Hollywood. No es el verdadero Moisés, ese que se humilla delante de Dios, ese que está lleno de defectos, de cosas, ese que no quiere ir a hacer la tarea porque tiene miedo. Ese es el verdadero Moisés, un hombre débil que está lleno de temores, aunque obedece a Dios. Pero no tiene nada que ver con el Moisés que te presenta nada de valor. Y las películas que te hablan de Cristo sucede lo mismo. Hay algunas películas que se acercan bastante, sobre todo esas que son por el texto de la Biblia. Esas películas pues se ajustan al texto. Hay algunas que están muy bien hechas y que tienen sus valores, que no le quito los valores, los tiene. Tiene algunas cosas buenas. Pero lo que quiero decir, tenemos que tener cuidado de no creer entonces que Cristo era exactamente así y de fijar en nuestra mente que ese era Cristo. Porque incluso es un Cristo europeo, un Cristo de acá, de las razas estas nuestras, no de la raza oriental. Según los estudios que se han hecho, el Cristo verdadero no debió haberse parecido en nada a esos Cristos que andan por ahí. La Iglesia Católica tiene una cantidad de Cristos enormes en esos muñecos que hacen, y algunos son hasta medio delicados, cosas y diferentes unos de otros. Entonces, nada de eso nos está representando. La Biblia Dios tuvo el cuidado de no describir en la Biblia cómo era Cristo, no dar rasgos físicos de Cristo. Y eso es para que no nos imagináramos nada. Lo que Dios quiere que nos enteremos es del carácter de Cristo, de lo que Cristo hizo, de su obra redentora. Eso es lo importante. Ahí sí es que podemos descubrir y entender quién era Cristo a través de lo que la Biblia nos dice. Y si nos limitamos a ver películas, mira, hay películas que son textuales por la Biblia, y tú ves la expresión, lo que está diciendo Cristo, y cuando tú ves la imagen, ves que Cristo está hablando, tú estás leyendo o escuchando las palabras y Cristo está hablando con ira, está hablando duro. Y cuando ves la película, el personaje está hablando riéndose, desmollejado la risa. No tiene nada que ver el texto con lo que él está representando. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Las películas cristianas, la gran mayoría, no sirven. Hay montones de películas que todas están distorsionadas y se alejan del texto bíblico y se alejan de la idea bíblica. No sirven. Y tenemos que tener cuidado porque nos llevan a pensar que Cristo es, o que los hechos bíblicos son de una forma que lo aprendimos por la película y no lo aprendimos leyendo la Biblia. Debemos leer la Biblia con mucho cuidado, tratar de interiorizarla y de recibir el mensaje de ella, no de películas. Y yo no estoy diciendo que sea totalmente negativo ver películas, solo que hay que tener cuidados. Hay películas que son buenas, pero hay que tener cuidado. La gran mayoría de las películas cristianas no sirven. No transmiten nada. Hay algunas buenas que sí transmiten. Yo he visto, hay una película de la vida de Juan que es increíble, muy buena. Pero siempre tenemos que ir al texto bíblico, aunque en la película esté diciendo el texto bíblico. Pero vamos a la escritura, vamos a leerlo y vamos a profundizar para descubrir a Cristo en las escrituras. Y ahí entenderemos quién es el verdadero Cristo.
Y no tendremos un Cristo deformado, una imagen de un Cristo que no es real. Yo fui a una iglesia, aquí, la primera iglesia que fui. El pastor dijo que él había estado 3 años, se había detenido a no estudiar nada más y pasarse 3 años estudiando a Cristo. Y que él había tenido una experiencia muy grande de su estudio. Y él empezó a hablar, y cuando él habló y estuvo un tiempo hablando, describiendo a Cristo, yo me di cuenta, yo dije, este hombre no ha leído la Biblia nunca. Y si la leyó no entendió nada, porque el Cristo que él me está describiendo no tiene nada que ver con el Cristo verdadero. Él me está hablando de filosofía del mundo que está metida dentro de la iglesia. Él me está hablando de conceptos que no son bíblicos. Y me está describiendo a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Pero allí en aquella clase todo el mundo salió de lo más contento y feliz. Recibieron una gran clase. Y era idolatría lo que les habían enseñado. No te conformes ni siquiera con lo que tu pastor te diga. No te conformes con lo que yo estoy diciendo. No creas en mí. Yo soy un hombre y los hombres no somos para creer. Ve a las Escrituras y personalmente investiga. Los pastores estamos puestos para enseñar la palabra de Dios, pero sobre todo para conducir al pueblo de Dios a que aprenda a estudiar y a que aprenda a escudriñar por sí mismo las Escrituras. Y yo te doy los textos para que tú vayas y veas que lo que yo te estoy diciendo está ahí en las Escrituras, no lo estoy inventando. Porque yo quiero que tu maestro sea la Biblia, sean las Escrituras, no yo. Ahora, en Mateo 7:24, Cristo cierra el sermón del monte. Él ha terminado de impartir el sermón del monte, y ya en la última fase, al terminar, al concluir, él dice, él concluye con una ilustración. Y él dice allí, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Ahora, algunos enseñan por ahí que esa roca de la que habla Jesús aquí es Cristo. Pero eso no es lo que dice el texto. La roca aquí es lo que Cristo ha dicho. Él dice, cualquiera pues que oye estas palabras, es decir, el sermón que le había acabado de dar. Y esto incluye todas las enseñanzas de Jesús. Cualquiera que oye sus palabras y las hace es alguien que edificó sobre una roca. ¿Por qué? Porque tú estás basándote en la palabra de Dios, tú estás basándote en la Biblia. No en lo que otro te ha dicho, no en cuentos de gente, no en películas, sino en la Biblia. Por tanto, tú sabes de qué tú estás hablando, con qué estás tratando, en quién te estás creyendo. Y él dice que ese hombre, cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las tempestades que siempre vienen en la vida, como esta situación que tenemos ahora con el coronavirus y una serie de cosas más que se están diciendo y saliendo, y amenazas y cosas, cuando vienen estas cosas difíciles, tu vida va a permanecer firme, sólida, porque tú estás en la roca, es decir, en la verdad, en el Cristo de la Biblia. No en un Cristo falso, no en un Cristo inventado. Pero también él dice y advierte que si tú estás en un Cristo inventado, en un Cristo falso, en una doctrina que es de error, y tu concepto que tú tienes de Cristo es el que viste en una película y no el que leíste en la Biblia, cuando vengan estas cosas a tu vida, va a caer tu vida, va a caer todo, tu hogar, todo va a ser demolido, porque no estás firme sobre la roca. Esto es una advertencia de parte de Dios de que esto es muy serio. No debemos hacernos ídolos ni del propio Cristo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nos habla de un Cristo que rige con vara de hierro las naciones.
En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La imagen que tenemos de este Cristo aquí ni siquiera se puede describir. Si la vas a dibujar, a pintar, vas a darte cuenta que no es posible. Puedes quizás pintar algo que se te ocurra, pero esto no está hecho para que te hagas una figura visible de Cristo, sino para que te des cuenta que el Cristo real no es un hombre débil como el que mucha gente piensa. Yo soy Diosito que estoy aquí y estoy muy triste por lo que está, como si Dios fuera un infeliz. Dios no es un infeliz. Cristo, cuando vino a esta tierra y se hizo hombre y anduvo sediento, anduvo por los caminos polvorientos, lo más bajo de la tierra, es decir, lo más débil que pudiéramos decir, aún en ese momento estaba gobernando el universo, aún en ese momento gobernaba todo lo que sucedía a su alrededor. Él siempre tuvo control de lo que pasaba. Y él fue a la cruz, él decidió que lo llevaran a la cruz. Trataron de matarlo montones de veces y no pudieron porque él no lo permitió, no era su tiempo. Cuando fue su tiempo, lo hizo que ellos lo llevaran a la cruz. Y dice la palabra que él entregó su vida. Es decir, no se la pudieron quitar. Él no podía morir porque él era perfecto. Para morir tuvo que entregarla. Y él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces siempre fue poderoso. No era un infeliz, ahora está en gloria, gobernando el universo, gobernando todo lo que sucede. Eso quiere decir que si hay un coronavirus, que si hay hambre, que si hay crisis, que si hay situaciones, él está en control, él lo está permitiendo para cumplir sus propósitos. Y quiere decir que muchas cosas pueden estar viniendo por la idolatría. Y pueden estar viniendo porque están adorando a dioses falsos. La humanidad está adorando a dioses que no, incluso a Cristos que no son el verdadero Cristo y haciendo imágenes de Cristo. Allá en Apocalipsis 19 se nos presenta glorioso también, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un Cristo que es vencedor y que tenemos que estar estudiándolo y estudiándolo para descubrir su gloria, para descubrir su majestad, para descubrir su grandeza, porque es un ser infinito. Y no podemos estar adorando Cristos que están en nuestra mente, a nuestro gusto, a nuestra manera, por favor. Eso no es la forma de adorar a Dios. Eso lo irrita. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, capítulo 3. Una palabra más fuerte sería Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra es quien os embrujó, quien los hipnotizó, los embobeció con brujería para hacerlos creer un Cristo que no era el verdadero Cristo. Ahora,
Otra forma en que yo puedo tener una imagen equivocada de Cristo es si tengo un evangelio equivocado. Yo voy a leer lo que la Biblia describe como el evangelio. El apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después de seguir dando las pruebas, la evidencia de que esto es verdad. Él resume aquí que el evangelio es que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Y dice 2 veces conforme a las Escrituras. Él dice murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y él dice eso es el evangelio. Entonces no hay otro evangelio. Todo aquel que recibe a Cristo recibe el verdadero evangelio. Entonces nosotros, si tenemos otro evangelio, tendremos una maldición. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Maldito. 2 veces lo repite. Si un ángel, si un apóstol, si no sé quién, alguien viene con otro evangelio que no sea este, el que está en la Biblia, el que está en las Escrituras, sea maldito. ¿Qué queremos decir con esto? Que el tema de tener una idea correcta del Cristo de la Biblia, el no hacernos imágenes de Cristos inventados a nuestro gusto, a nuestra manera, o que hemos aprendido en las películas, son cosas que debemos tomar en serio. Y que el evangelio, tenemos que ir a la Biblia para ver el evangelio bíblico. Ese hecho de que Cristo murió y resucitó, eso incluye también quién era ese Cristo, por qué murió y resucitó, qué vino a hacer. Y eso es materia para estudiar toda una vida. Pero debemos ser muy serios con esto. Muy serios. Porque si tenemos ídolos, si tenemos otro evangelio, la ira de Dios estará sobre nosotros. Si somos diligentes en buscar el evangelio, en buscar el Cristo verdadero, en adorarle como Él lo ha dicho, tendremos su bendición. Esto es algo con lo que Dios no deja términos medios. No hay algo que debemos tenerlo a la ligera. Y esto es lo que va a hacer que nuestra vida esté sobre la roca. Ahora, cuando vienen tiempos difíciles, cuando venga lo que pueda venir por delante, que pueden venir otras cosas terribles, nuestra casa estará sólida, estará firme sobre un Cristo que reina, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es nuestro Señor, y que nos ha entregado en su palabra todo lo suficiente para que nosotros estemos confiados, seguros de que nuestra casa va a permanecer, porque está sobre la roca. Bueno, que el Señor nos ayude a todos a ser diligentes en buscar la verdad de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Cristo, en la palabra de Dios, en las Escrituras. A Él sea la gloria. Amén.